Hola, bienvenidos a nuestro manual de construcción de una vivienda. Nosotras somos Almudena Canales, Micaela López y Andrea Wakabayashi, estudiantes de quinto ciclo de Arquitectura de la Universidad de Lima. Obras provisionales. Se comienza construyendo obras provisionales como oficinas, comedor y baños portátiles para las comodidades y organización de los obreros. Obras preliminares. Para comenzar la obra se empiezan a realizar las obras preliminares y movimientos de tierra, demoliciones, eliminación de obstrucciones, limpieza de terreno. Las herramientas utilizadas para estos procesos son demoledora, macetas, cinceles, martillo neumático, pinzas, trituradoras, cizalla de acero, cazos y martillos. Nivelado con manguera. Pasos. 1. Elegir ruta cero de un proyecto. Nos conviene elegir el lugar más alto. 2. Dependiendo del primer paso, si necesitamos rellenar algunas zonas, tenemos que calcular cuántos metros cuadrados se necesitan. 3. Con el paso 1 marcamos con una wincha el punto referencial. 4. Llenamos con agua la manguera sin burbujas ni dobleces. 5. Fijamos un extremo de la manguera con el punto referencial. 6. Ponemos el extremo en el siguiente punto y lo marcamos. Y se repiten los pasos anteriores. Las herramientas van a ser jarra con agua, manguera transparente y wincha. Compactación del terreno. Este paso se realiza para lograr equilibrio, estabilidad y funcionalidad en las estructuras del edificio. Esto se obtiene mediante técnicas para aumentar el peso específico, cubriendo cualquier vacío en la tierra. Trazado y replanteo. Este paso consiste en pasar las medidas que tenemos en los planos al terreno. Esto se logra trazando la forma del perímetro de la obra y señalando los contornos de donde se deben situar las cimentaciones. Para ello es necesario verificar que los ángulos estén a 90 grados con un triángulo rectángulo de 3, 4, 5. Pasos son los siguientes. Primero, con una wincha o escuadras, se traza con la técnica del triángulo rectángulo los ejes de replanteo. Los ejes finales de la construcción se marcan al final del muro y los del medio a la mitad del muro de un plano. Comenzamos marcando dos ejes exteriores de algún color, en este caso rojo. El siguiente paso es colocar los caballetes. Sobre cada uno de ellos pondremos el nivelador y además se clavan 3 clavos en los extremos y medio y los envolvemos con una soguilla bien tensada. Se hace un nudo en los extremos de los clavos y con la soga se marcan los anchos de la cimentación. Este paso se repite según el plano. Las herramientas necesarias para este proceso son wincha, tiralíneas, escuadra, sogas medidas en base triángulo rectángulo 3, 4, 5. Excavación. Es el proceso de retirar volúmenes de tierra u otros materiales según las marcas hechas en el trazado anterior para la conformación de espacios donde estarán las cimentaciones, tanques de agua y otros según el plano del proyecto. Este proceso puede ser manual o mecánico. Cimentación. Para esta vivienda utilizamos cimiento corrido. Los detalles del proceso de cimentación son el contrapiso de 5 centímetros con concreto de arena en proporción 1:5, seguido de un falso piso de concreto y hormigón en proporción 1:8 y luego un suelo compacto de 10 centímetros. Después de estas capas sigue el concreto ciclopio superior, el cual está conformado por concreto más hormigón en proporción 1:8 más 25% de piedras medianas. Y por último, está el concreto ciclopio inferior con concreto y hormigón en proporción 1:10 más 30% de piedras grandes. Sobrecimiento. El sobrecimiento viene a ser la parte superior y más angosta del cimiento y se rellena con el concreto ciclopio mencionado anteriormente. Utilizamos el encofrado en donde el ancho del sobrecimiento es igual que el muro portante.
Muros portantes. Los muros portantes elegidos constan de ladrillos de arcilla cocida King Kong tipo 4 de 18 huecos con una resistencia de 1.300 kilogramos por centímetros cuadrados. Sus medidas son de 23 por 12.5 por 9 centímetros. Para este muro se necesita mortero, el cual es la mezcla de cemento más arena más agua, el cemento y agua en proporción de 1:4. Pórticos. Este paso se divide en distintas fases. Primero el encofrado. En este se debe tener un molde hermético fácil de desencofrar, resistente, estable y rígido. Segundo, el vaciado, en el cual antes de vaciar la mezcla de concreto se refuerzan con acero las columnas del cimiento. Cuando el concreto se vierta en las vigas, el fierro de las columnas va a sobresalir. En el tercer paso, la vibración. El vibrador se penetra a 10 centímetros verticalmente. Esto es para obtener la compactación correcta del concreto. Finalmente, el curado, que se realiza al día siguiente del vaciado. Es cuando se retira el molde de madera e inmediatamente se mojan las columnas. Esto es necesario ya que al desencofrar, las columnas pierden rápidamente el agua que contienen y se agrieta, por lo que se debe curar 3 veces al día por 7 días. Tabiques. El tabique que nosotras hemos escogido es el de ladrillo tipo soda, ya que lo utilizamos para el muro portante siendo un material más ahorrativo. Para construir el tabique, hacemos un trazado en donde se ubica el muro, luego preparamos el mortero y se ubican los ladrillos a los extremos. Una vez ubicados, se sigue con la hilada separando los ladrillos con la medida de un dedo y así se sigue sucesivamente. Algunas herramientas que se necesitan para construir el tabique son ladrillos King Kong de 18 huecos, mortero, cincel de pala plana, carretilla, llana, cincel, wincha, sobilla y pala. Losa de techo. Para crear el techo del primer nivel utilizamos el método de losa aligerada. El techo aligerado está constituido por viguetas, losa y ladrillos huecos. Pasos. El encofrado se hace con tablones, soleras, pies derechos y frisos y aseguramos que los pies derechos estén rectos y con 90 centímetros máximo de separación para continuar el proceso. Luego de asegurar todo lo antes mencionado, se colocan en sentido contrario los tablones sobre las soleras. Estos tablones con 40 centímetros de distancia servirán para apoyar los ladrillos y para hacer fondo de encofrado de las viguetas. Luego acomodamos los ladrillos sin dejar espacios entre ellos para evitar que se humedezcan con el concreto. Luego el fierro de vigueta se coloca entre las filas de los ladrillos de techo y se engancha en el fierro de las viguetas de confinamiento que van sobre los muros de ladrillo. Es importante tomar precauciones con las tuberías de desagüe para evitar que atraviesen las viguetas y corten su continuidad y resistencia. Por último, agregamos concreto sobre la estructura y dejamos secando. Para el segundo piso hacemos la continuidad de las columnas con el mismo proceso del primer nivel y hacemos muros hasta de 20 centímetros de altura. Estos muros portantes elegidos constan de ladrillos de arcilla cocida King Kong tipo 4 de 18 huecos con resistencia de 1.300 kilos por centímetro cuadrado. Sus medidas son 23 por 12.5 por 9 centímetros. Para este muro se necesita mortero, cemento, arena y agua. Y el cemento y agua en proporción 1:4. Tarrajeo. Para el proceso utilizamos el tarrajeo pulido para lograr un resultado más liso. Comenzamos preparando la mezcla en mortero de cemento y arena fina en proporción 1:5, para luego cuando esta esté lista humedecer la pared de ladrillo para que adhiera con mayor facilidad. Finalmente aplicamos la mezcla dejando un recubrimiento de 1.5 centímetros de grosor. Las herramientas que utilizamos son regla de aluminio, plancha de batir, nivel de mano, plomada y topes de cerámica. Techo. Para construir el techo utilizamos el método de 2 aguas. Nuestro proceso se basó en colocar alrededor del muro del segundo nivel listones de madera de 5 por 5 por 5 centímetros para luego colocar las distintas capas.
Como primer material se colocaron vigas de madera nuevamente de 5 por 5 por 5 centímetros de manera diagonal a lo largo de la estructura. Le sigue una capa de machimbre de 2.5 centímetros de grosor, luego un fieltro impermeable de 2 milímetros de grosor para evitar el paso de la humedad. Como cuarto material se coloca cemento de vermiculita, que vendría a ser una mezcla de vermiculita, cemento y agua, en proporción 7:1:3. Esta servirá como aislante térmico. Finalmente se coloca otra capa de impermeabilización de 1 milímetro para luego colocar las chapas y los acabados. Acabados. Finalmente, para los enchapes y acabados de la obra, los pasos que se deben seguir son: limpiar el espacio que será trabajado y verificar niveles y pendientes del piso. Se deberán definir los despieces y el orden en donde se colocarán en este caso las maderas para dejar los materiales ya cortados y facilitar luego el trabajo. Se preparará el pegamento según las cantidades indicadas del material. Luego debemos alinear las hiladas de madera con hilos longitudinales en la pared y techo. Cuando todo eso esté listo, aplicaremos con un grosor de 5 milímetros el pegamento en las maderas con una llana metálica dentada para formar ranuras horizontales. Colocaremos las maderas en el espacio deseado y para que se adhieran de mejor manera a la superficie, les daremos golpes suaves con un martillo de caucho. Finalmente, pasadas las 24 horas, debemos pulir las esquinas de las planchas cortadas para un mejor resultado.